La determinación cuantitativa de grasa en heces no discrimina entre las causas de estatorrea, pero a pesar de que se han desarrollado otros test para el diagnóstico de la malabsorción grasa, que son más fáciles de realizar, más rápidos y menos engorrosos que la determinación de grasa fijal de 72 horas, ninguno la ha podido reemplazar por el momento como prueba de referencia. Ácido. Consiste en separar mediante centrifugación una muestra de heces en fase sólida, lipídica y acuosa. Un estudio que evaluó esta técnica halló una sensibilidad del 100%, especificidad del 95% y valor predictivo positivo del 90%, comparándolo con la recogida de heces de 72 horas como técnica de referencia. Es una técnica nueva, rápida, que podría ser en un futuro la técnica de elección en el diagnóstico de la malabsorción de grasas. Su precisión es similar a la recogida de heces de 72 horas, requiere mucho menos tiempo y mide en una misma muestra grasa, nitrógeno y carbohidratos. Test del dialurato de fluorescencia. El dialurato de fluorescencia se administra con una comida de prueba y es hidrolizado por la aristelerasa pancreática, de manera que la fluorescencia liberada es absorbida en el intestino delgado, conjugada en el hígado y eliminada por orina, donde se mide en la orina recogida durante las 10 horas siguientes. Con las técnicas de valoración de la absorción de carbohidratos, tenemos en primer lugar las curvas de glucemia tras sobrecargas de hidratos de carbono. La base de la valoración de las pruebas de absorción de los hidratos de carbono es la determinación de las glucemias tras la sobrecarga de un determinado hidrato de carbono, de tal manera que una curva aplanada de la glucemia será indicativa de mala absorción de ese carbohidrato. Test de filosa. El test de la filosa mide la capacidad de absorción del intestino delgado proximal. Es la prueba de absorción de hidratos de carbono más utilizada en la práctica clínica. La decilosa es un monosacárido que puede ser absorbido fácilmente en el intestino, tanto por difusión pasiva como por difusión facilitada. Test de tolerancia a la lactosa. Después de la administración de 50 gramos de lactosa, los niveles de glucosa sanguínea son monitorizados a los 0, 60 y 120 minutos. Un incremento de glucosa sanguínea menor de 20 miligramos por decilitro, junto con el desarrollo de los síntomas, es diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Test de hidrógeno aspirado. Todas las pruebas de aliento con hidratos de carbono se basan en que cuando un carbohidrato no es absorbido en el intestino delgado, llegan al intestino grueso y ahí son fermentadas por las bacterias colónicas con producción de gases y entre ellos del gas H2, que en un 15% aproximadamente se absorbe y posteriormente es eliminado por el pulmón. Técnicas para el estudio de la malabsorción de proteínas. Particularmente no suele ser necesaria la realización de test de malabsorción de proteínas porque son muy dificultosos técnicamente y difíciles de interpretar, porque en la mayoría de los casos la pérdida intestinal de proteínas se debe a sobrecrecimiento bacteriano o enteropatía. La pérdida enteral de proteínas debería ser demostrada directamente midiendo el aclaramiento de alfa-1 antitripsina. En la pérdida intestinal masiva de proteínas, el lugar exacto de la pérdida se puede estudiar mediante la infusión de albumina marcada con tecnesio 99 y gamma cámara. Antes de finalizar, hablaremos acerca de otras técnicas de valoración de la absorción y malabsorción intestinal. Tenemos en primer lugar el test de Schilling, el cual identifica las causas de malabsorción de vitamina B12. Sin embargo, cada vez es más infrecuente su realización desde que existe la disponibilidad de la determinación de niveles de vitamina B12. Estudio de malabsorción de sales biliares. Cuando es necesario evaluar la malabsorción de sales biliares, podemos utilizar varios métodos. El método de elección para diagnosticar una enteropatía colerética sería cuantificar la presencia de sales biliares en las heces, sobre todo en pacientes que no corresponden a la colestiromanía. Test para estudiar el sobrecrecimiento bacteriano. La prueba Princeps para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano es la cuantificación del número de bacterias intestinales en un aspirado de contenido intestinal, aunque es una prueba que requiere intubación del yeyuno y es frecuente la contaminación de la muestra. Test de secretina. El gold standard para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina consiste en la intubación nasogástrica y duodenal, y administrando a continuación secretina 4 para estimular la secreción pancreática, valorándose el volumen de la secreción y la producción de bicarbonato. Con esto concluimos el video del día de hoy. Espero la información haya sido entendible y muchas gracias por su atención.